comenzar este tema nos acompaña don Ricardo Tapias, quien es asesor económico de la Cámara de la Construcción. Muy buenos días, don Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar acá. También le damos la cordial bienvenida a doña Mélida Odio, quien es promotora de vivienda. Muy buenos días y a usted también nuestro agradecimiento por estar con nosotros. Estarán doña Mélida y don Ricardo también integrando a esta mesa otros actores y también estaremos con la ministra de la Vivienda, doña Irene Cañas. Así que, don Ricardo, si usted lo tiene a bien, comenzamos con usted. Hablamos de clase media. La Cámara de la Construcción ha sido una de las más golpeadas con la situación económica que vive el país. Sin embargo, hay un nicho en este momento que es la clase media que no tiene vivienda. ¿Qué ha sucedido de acuerdo con su criterio? Lo que ha sucedido básicamente es que hay dos partes, tanto la parte del financiamiento como la parte de la oferta de vivienda no han hecho digamos, una conexión suficiente como para que de verdad la oferta existente se pueda combinar con los ingresos de las personas. ¿A qué se refiere usted con una conexión? ¿Qué es esa conexión? ¿En qué estamos fallando? No, o sea, interpretamos que no se está entrabando para poder ayudar a este nicho, a este target. A lo que me refiero es, y te voy a poner un ejemplo, la Cámara de la Construcción todos los años en febrero, cuando hay Expo Construcción, hacemos un estudio de oferta y demanda de vivienda, en el que vemos la oferta de vivienda que hay durante la Expo y lo combinamos con las ofertas también de financiamiento que tienen los bancos. Y según este estudio, el 40% de la población de menores ingresos o el 40% de las familias de menores ingresos no tienen posibilidad de acceder a una vivienda con la oferta crediticia. Esto significa que ya desde el principio, con la oferta crediticia actual, hay un 40% de las familias que se está quedando fuera. Si a esto le sumamos que esas familias requieren una prima del 10-15% del valor de la vivienda, entonces ese 40% podría ir subiendo un poco más, porque si te comento, el decil, por ejemplo, de ingreso quinto va de 603.000 colones a 773.000 y pensar que las familias con ingresos de ese nivel puedan tener ahorros de unos cuantos millones para acceder a su vivienda también puede ser un limitante. Don Ricardo, sin embargo, nos llama bastante la atención que la clase baja sí tiene casa, viviendas de interés. Por supuesto que la clase alta tiene acceso para poder comprar. ¿Cómo es posible que se dé esta situación en Costa Rica y que hasta este momento, después de tantas denuncias, de tantos estudios, de tantas investigaciones que se ha hecho hasta la fecha, continúan muchas familias costarricenses y, corríjame si no estoy equivocada, casi 400.000 familias costarricenses de clase media sin vivienda? Vamos a ver, como te digo, creo que ha sido un desfase hacia dónde se ha ido tanto la oferta como la demanda, en el sentido de que justamente las clases más bajas tienen acceso a la vivienda por el tema de la política de gobierno con respecto a viviendas de interés social, pero no ha existido y hasta ahora es que se están empezando a hacer esfuerzos de generar políticas de gobierno hasta los estratos de vivienda de clase media, por ejemplo, dándoles acceso a financiamiento de forma más sencilla, mejores condiciones de financiamiento inclusive, y todo esto por supuesto que empieza a ayudar un poco a que las familias de vivienda de clase media puedan acceder a su vivienda. Pero sí es cierto que la política de vivienda anteriormente iba destinada solamente a los deciles más bajos de la población. Entonces hubo una clase media que tanto a nivel gubernamental como también de parte de la oferta no se vio en algún momento muy atractiva y eso hizo que no existiera suficiente oferta de vivienda y al mismo tiempo la oferta que había no hiciera calce con la gente de clase media. Bien, está con nosotros vía telefónica también la ministra de Vivienda, Irene Campos. Doña Irene, buenos días, muchas gracias. Estamos conversando acá sobre las posibilidades reales que puede tener la clase media para poder acceder a créditos de vivienda y tenemos entendido que se bajó también la cantidad o el monto del ingreso familiar de 807.000 a 1.615.000, por ahí también hay la posibilidad de que las personas ya no necesiten tener esos ahorros tan importantes para poder acceder a la prima, sino que incluso un 95-100% de este bono que necesitan para pagar los trámites antes de ingresar a los mecanismos de tener créditos de vivienda han tenido unos cambios significativos y esto hace posible que las personas puedan pues, tener una mayor posibilidad. Con ustedes, muy buenos días también a don Ricardo y a Mélida.
Y muchas gracias por darme la oportunidad de explicar un tema tan importante. El Gobierno de la República se ha interesado desde el primer día en que iniciamos nuestro gobierno a analizar cuáles pueden ser las diferentes vías para facilitar a la clase media la vivienda. Bien lo dice don Ricardo, aquí hay dos temas que analizar. Uno es la oferta, cuál es la oferta disponible en el mercado de vivienda y cuál precio tiene. Y la otra es cuál es la demanda y cuáles son las posibilidades de crédito, de financiamiento que tiene esa demanda. En esa búsqueda de información y en esa de tratar de atender esta población, entonces en primera instancia se da una directriz que la cual tiene como objetivo poner como punto importante en el gobierno todo lo que es el tema de la vivienda para clase media. Y segundo, empezamos a trabajar en estos dos campos, en primera instancia en la oferta y sobre todo en la demanda desde el punto de vista del financiamiento, porque parece ser que aquí hay un círculo vicioso de quién es primero. ¿Será que primero tengo que tener una oferta de un precio disponible para la clase media o será que primero debo tener el financiamiento para que haya un incentivo para que esté la oferta? Entonces decidimos el segundo camino, no sin antes revisar con detalle cuál era la oferta disponible en el mercado con relación a los precios que nosotros considerábamos de vivienda factible para la clase media, o sea, un valor no superior a 65 millones de colones aproximadamente. Doña Irene. Con relación a eso, nos dimos cuenta que hay una oferta de aproximadamente 1.000 viviendas en este momento. De esas 1.000 viviendas, unas 300 viviendas construidas y la posibilidad de construir unas 700. Entonces, realmente la oferta era relativamente interesante. Ese era un tema importante primero. Y lo segundo, entonces analizamos la perspectiva del financiamiento y a partir de ahí empezamos a trabajar no solamente con los bancos del Estado, sino también con el Banco Hipotecario de la Vivienda. Y efectivamente con el Banco Hipotecario de la Vivienda ha salido una línea de crédito especial que en este momento se está tramitando con las mutuales, Mutual Alajuela y Mutual Cartago. Esa línea de crédito especial es una línea de crédito muy favorable para las familias, con una tasa baja, la tasa básica pasiva más 2.25 puntos los 3 primeros años y 2.65 puntos el resto del periodo por 30 años. Pero además, usted acaba de mencionar algo también importante y es que se les da la oportunidad, siempre se les ha dado la oportunidad de un bono de vivienda a familias que tengan ingresos hasta 1.600.000 aproximadamente. Sin embargo, era un valor relativamente bajo el monto de ese bono. Hicimos un cambio en lo que son esos montos de bono y en este momento, entonces, a familias que tienen ingresos de aproximadamente 800.000 colones pueden tener un bono de 6 millones de colones y eso les significa, por ejemplo, pagar la prima, perdón. O además puede ser diferido en el tiempo, esa cantidad se les puede dar, por decirlo así, en cuotas que les ayuda a pagar la cuota del crédito. Entonces esto ha facilitado mucho, pero además ha incentivado a bancos del Estado. Por ejemplo, Banco de Costa Rica ya tiene su propia línea de crédito utilizando también el sistema con bonos. Entonces esto ha incentivado y ha incentivado también, algo muy importante desde el punto de vista de la oferta, a los constructores a ese nicho. Bien, muchísimas gracias a doña Irene Campos, quien es ministra. Pero señora ministra, también tenemos entendido que usted presentó un proyecto de ley que tanto ha avanzado en la Asamblea Legislativa y entonces esto que usted nos está señalando es el plan de contingencia. El proyecto de ley está orientado a otra alternativa de vivienda que nosotros le llamamos vivienda cooperativa. Vamos a ver, lo que nosotros pretendemos para la clase media es darle una caja de herramientas a la clase media, porque no todas las alternativas, los diferentes financiamientos les son viables a todas las familias. Entonces, darle una caja de herramientas, darle una serie de instrumentos financieros con los cuales ellos puedan trabajar. Uno de ellos es la vivienda cooperativa, que es un esquema de vivienda muy utilizado en el Uruguay, por ejemplo, y bajo este esquema facilitar a las familias el acceso a la vivienda, primero con fondos más baratos, como son los cooperativos. Tiene algunas particularidades diferentes a la tradicional tenencia de la vivienda costarricense, porque ya esto es una vivienda cooperativa, pero bueno, estamos precisamente trabajando en eso porque hay costarricenses, grupos interesados.
Doña Irene, muchísimas gracias. Doña Irene Campos, ministra de Vivienda, manténgase en línea, por favor, porque vamos a seguir con este tema, pero antes vamos a escuchar también las declaraciones de costarricenses. ¿Qué piensan ellos si de verdad cuando tienen esa cercanía a los bancos, al Banco Hipotecario de la Vivienda y demás, pueden acceder a esos créditos? ¿Qué tanto son los requisitos que les piden y si realmente les es posible tenerlos en cuenta? Lo veo un poco difícil en la actualidad, porque la situación económica del país cada día va para abajo y sí es difícil conseguir un crédito, más para la clase media, por los salarios que tenemos, que son muy bajos, sí nos cuesta conseguir un crédito. Esa posición que dicen que para la clase media una familia o una persona que gane 800.000 colones, ¿usted lo ve como alcanzable, posible, queda libre 800.000 para poder pedir una casa? No, imposible. Es imposible que 800.000 pesos no. Salario mínimo ahorita está como en 500 y resto. 560, no creo, 300. No creo que a la gente le quede, ni 200 le puede quedar libre para conseguir una casa. Y nadie nos va a dar un crédito por 200 por mes de una casa. Imposible, no creo. Bueno, la verdad es bastante difícil, ya que el valor adquisitivo de uno como trabajador es relativamente bajo. A eso se le suma que uno tiene demasiadas obligaciones y los bancos piden demasiados requisitos. Es bastante difícil. ¿Usted cree que con un salario de 800.000 colones o menos, un banco le dé la oportunidad de tener un crédito? Creo que a partir de ese monto ya uno es como un sujeto elegible, relativamente. La situación económica es difícil. Los bancos, aunque tienen buenas opciones, creo que la economía actualmente está bastante difícil y pues dependiendo de los ingresos económicos que tengamos, creo que así va a ser la posibilidad de poder obtener una vivienda. ¿Usted cree que con un salario de 800.000 colones o menos un banco le acepte ser sujeto a un crédito de vivienda? Tendrías que tener el lote. Si tenés la tierra, pienso que sí. Si ya tenés el lote, sí. Creo que hay muchas facilidades ahora con las casas prefabricadas. Pero si no tenés el lote, creo que no. No te alcanza ese salario. Es muy difícil. Cuesta mucho, no cualquiera puede obtenerlo. ¿Por qué cree usted que no se puede? Ya, y porque hay más probabilidades para otras personas, quizás que hasta con más dinero, que otras que de verdad la necesitan. ¿Usted cree que con un salario de 800.000 colones o menos usted sea sujeta a un crédito en los bancos para poder tener una vivienda? Menos de 800.000, no, imposible. Sí tiene que ser más de 800.000 colones. Bueno, ya escuchamos las palabras de los costarricenses. Le damos la cordial bienvenida a esta mesa a don Maynor Rodríguez, quien es el gerente general de FUPROVI, también a doña Dania Chavarría, quien es profesora de arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Doña Irene, ¿qué opina usted sobre lo que han dicho los costarricenses? Parece que hay dos realidades, lo que planifican las autoridades y lo que realmente dice el bolsillo de la clase media. Muy buenos días a doña Dania y a don Maynor. Bueno, dos cosas importantes. Primero, el programa que estamos lanzando no significan 800.000 colones libres, sino son 800.000 colones de ingreso. Y hay una gran diferencia entre el libre y el ingreso, ¿verdad? Entonces ahí creo que es importante aclararlo. Número dos, los bancos realmente manejan lo que se denomina un apetito de riesgo. Eso lo que significa es que no está limitado a que esa familia tenga 800.000 colones de ingreso. Lo que se analiza es sus posibilidades de pago. Entonces pueden ser familias que tengan ingresos menores, pero que sean familias que tengan posibilidad de pago a un crédito específico. Y ahí es donde viene el tema de la oferta, porque precisamente puede ser que esa familia de 500.000 colones tenga acceso a un crédito de 25 o 30 millones. La pregunta es, ¿existe una vivienda de 25 o 30 millones para esa familia? ¿Verdad? Ese es el tema. Aquí tenemos que combinar dos fuerzas. Una, todo lo que tiene que ver con el financiamiento que hemos venido trabajando desde el Gobierno de la República, y otra, que tiene que ver con la oferta.
disponible en el mercado para este tipo de familias con relación al precio de la vivienda y también a las expectativas que tenemos nosotros las familias con relación a la vivienda que podemos adquirir con nuestro poder adquisitivo. Con relación al tema de la oferta, me alegra mucho que esté ahí doña Dania, porque ella ha venido trabajando en unos modelos específicos en donde pretendemos en lo que nosotros llamamos edificios ubicados en la ciudad, de unos 4 pisos máximo, pretendemos en ese modelo tener una oferta de vivienda de precios mucho más asequibles, que ronden más o menos entre los 25, 30 millones de colones. Con ese modelo específico, logramos entonces acercar la oferta. Hemos venido trabajando en ambos, pero también es importante, ya que está también don Ricardo de la Cámara de la Construcción, que también la oferta que ofrecen, valga la redundancia, el sector desarrollador, el sector constructor, pues se acerque también a esas expectativas de la clase media, porque bien lo dijo don Ricardo con relación a lo que estaba en la serie de la construcción, no existe esa oferta. Y el tema cuando uno se sienta a discutir con los sectores desarrolladores es ¿por qué no existe la oferta? Es que no habían los créditos. ¿Quién era primero, el crédito o la oferta? En este momento estamos como Gobierno de la República apuntando especialmente al financiamiento para incentivar la oferta, pero también trabajando en modelos constructivos y alternativas para que esa oferta esté disponible en el mercado. Es decir, doña Irene Campos, y ya esta es la última pregunta para despedirla porque sabemos que tiene que pues, ir a sus debidas actividades como ministra. Si tenemos entonces un mínimo de un ingreso familiar de 800.000 colones, pero a eso tengo que restarle todos los gastos que ya tenemos de deudas en algunos bancos, tarjetas de crédito, pagos, alquiler de vivienda, porque sí, se supone que la familia pues no tiene vivienda propia, está pagando algún alquiler, gastos de escuela de los hijos y demás, todo lo que conlleva los gastos de una familia costarricense. Entonces, verdaderamente, ese ingreso libre de los 800.000 colones es complicado, es difícil para una familia costarricense, pese a que se ha bajado el rubro de la cantidad de dinero que tienen que tener por ingreso mínimo para poder acceder a estos créditos, también el tema de los intereses, el tema del plazo, el tema... ¿Cuánto le queda a una familia que recibe 800.000 colones para poder acceder a estos créditos? Es ahí el cuestionamiento. Entonces, y la pregunta, se la repetimos otra vez, ¿existe la posibilidad real de poder acceder a estos créditos del BAMPI? Bueno, primero, vuelvo a insistir, no son 800.000 colones libres, son 800.000 colones de ingresos familiares, ¿verdad? Ahí contribuye todos los que trabajan en la vivienda, en la familia, perdón. Con respecto a su pregunta específica, ¿hay posibilidades? Sí las hay, porque ya se han dado los primeros créditos, son 30 años el plazo, es una tasa fija los últimos 27 años, son los 3 años, primero una cuota de tasa básica pasiva más 2.25 y la otra es 2 más 2.65 durante el resto del periodo. Eso es importante también porque no es una cuota variable, en el sentido de que se mantiene fija lo que se varía la tasa básica pasiva. Y eso también favorece mucho el análisis que se haga de las familias con relación a sus ingresos. Vamos a ver, hay un asunto importante que yo creo que también como familias costarricenses tenemos que entender, y eso para todos, y me incluyo. Cuando uno tiene un deseo, ¿verdad?, de una casa propia, en particular, que es un bien importante para la vida de la familia y que además es un bien duradero por el resto de la vida, uno tiene que tener cierto orden en las finanzas. Eso es así, ¿verdad? Para una casa uno tiene que tener orden en las finanzas y los sueños se consiguen poco a poco. Entonces uno debe iniciar con un periodo de por lo menos de 1 a 2 años en un periodo de ahorro, y ahorro no significa que tenga que ponerlo en una libreta de ahorro, sino de restricción de los gastos, de verificación de cuáles van a ser esos gastos que uno va a hacer, de forma tal que vaya ordenándose con relación a una potencial cuota. Esto es importante, que para las familias costarricenses en general, las familias costarricenses están endeudadas y es importante sanear las finanzas, no solamente públicas, sino también privadas, y eso incluye también a las familias. Pero vuelvo a insistir también
que no significa, o sea, nuestro programa no está limitado para las familias de 800.000 colones de ingresos familiares. Familias con menores ingresos pueden perfectamente participar en el programa. ¿Cuál es el kit del tema aquí? La oferta, que la vivienda tenga un valor tal que el crédito que esa familia pueda adquirir de 500.000 colones le sea viable. ¿Eso qué significa? Que tengo que tener una oferta mucho más baja, ya no de 65 millones, sino, como les comenté anteriormente, de unos 30 millones de colones, para que esa familia pueda tener acceso. ¿Qué es lo que se está haciendo con relación a eso? Porque aquí son dos partes las que hay que empatar, el financiamiento y la oferta. Bien. Con relación a la oferta, le comentaba que estamos trabajando en algunos diseños y algunos modelos de vivienda que puedan ser asequibles para las familias en esos rubros que le estoy mencionando, pero que también tengo que reconocer que también los desarrolladores y los constructores han estado muy interesados en presentar ofertas de esos valores. Bien. Entonces eso es importante combinarlo. Muchísimas gracias, doña Irene Campos, quien es la ministra de la Vivienda, por habernos acompañado esta mañana. Katia, importante recalcar que tal vez ella no nos resolvió esa cuestionante de los 800.000 colones, quitándole todos los gastos que tiene una familia, ¿cuánto es lo que queda libre? Y ahí no obtuvimos como esa respuesta. Sí, que tal vez, Helen, es lo que nos puede ayudar don Maynor, gerente general de FUPROVI. Don Maynor, ¿tienen ustedes estudios? Incluso recientemente o hace poco tiempo, ustedes hicieron un convenio con el Banco Popular. ¿Qué tanto han avanzado? Y cuéntenos cómo una persona, una familia de clase media puede tener una vivienda propia y digna cuando no les alcanza la plata. Buenos días. Buenos días a todos, doña Daña, Ricardo, a la señora ministra. Un gusto estar acá. Bueno, realmente esta es una gran oportunidad. Estamos ante un programa nuevo que está lanzando el Banco Hipotecario de Vivienda, el Gobierno de la República, que ha sido apoyado por el sector privado, en mi caso como gerente de la Fundación Promotora de Vivienda. Y es una gran oportunidad porque estamos dándole a las familias la opción de que accedan a un bono de vivienda que les permita cubrir bastante de la prima de una casa. Normalmente la familia tiene dos elementos fundamentales, la prima y la cuota. Y este programa realmente está viniendo a ayudar muchísimo a las familias porque está incrementando el bono de vivienda que las familias tenían para los estratos del 2 al 6, que son estratos desde 268.000 colones hasta 1.615.000. Básicamente, este programa lo que hace es incrementarle en 2 millones de colones a cada familia, en promedio, unos más, unos un poquito menos, pero realmente viene Pero a la ayudarle. clase media no gana 200.000, gana, No, está contemplada dentro de 800.000 colones y 1.600.000 colones. En el programa estamos inicialmente orientados a los estratos 3 al 6. Como decía la señora ministra, no necesariamente exclusivamente a esos, pero se diseñó específicamente pensando en los estratos de 807.000 a 1.615.000, salario bruto, como decía la señora ministra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que de ahí hay que descontar los gastos, las garantías sociales y demás que las familias tienen. ¿Qué gran ventaja tiene este programa? Tiene la gran ventaja que tiene un monto de prima muy importante, un monto de bono que puede ser desde 3.900.000 hasta 7.100.000, donde realmente pero es un eso monto. financiado también. No, eso es un bono, Eso es un subsidio completo. Aquí lo que la familia costarricense es muy importante que nos entienda esta mañana es que tiene derecho a tener un dinero donado por el Estado costarricense. ¿Sabe la clase media que puede accesar a un bono? Eso es un tema de comunicación que queremos mejorar y casualmente este programa tiene un componente de comunicación y un componente de educación financiera también. Entonces, este programa tiene esa gran ventaja que le está diciendo a las familias de ingresos medios, mire, usted también tiene derecho a un bono de vivienda, siempre lo ha tenido, pero ahora tiene un monto mayor y entonces eso es una gran oportunidad porque la gente tiene ya gran parte de la prima, que es uno de los elementos que limita más. Y el otro elemento muy importante que hay en este programa es la tasa de interés. Al Banco Hipotecario de Vivienda estar fondeando recursos a las entidades autorizadas a un costo muy bajo, está permitiendo que las familias tengan una tasa de interés más bajo. Entonces, si sumamos la prima, que realmente está bastante cubierta por el bono de vivienda, la tasa de interés muy baja, le sumamos también que estos créditos se tramitan en las entidades autorizadas, no van a trámite al Banco Hipotecario de Vivienda. Estos créditos se tramitan en los bancos y en las mutuales, de forma tal que el trámite es bastante rápido, bastante expedito, o sea, no es un trámite que tiene que ir a un organismo del Estado
que dura un poco más de tiempo, que el proceso es más lento. Aquí es un proceso bastante rápido de aprobación, porque se hace, si usted va a una mutual, va a un banco del Estado, hace el trámite, se hace muy rápidamente porque todo el trámite se hace ahí. Entonces, es una gran ventaja. Prima, apoyo a la prima, la tasa de interés más bajo y el trámite expedito. Sí, Helen, permítame un momento. Doña Mélida Odio, ¿realmente están informados, usted como desarrolladora, están informados las familias de la clase media de que existen estas facilidades? ¿Está desarrollando usted bastantes proyectos en este momento? Nosotros estamos desarrollando proyectos que sí están al alcance de todos los créditos que están ofreciendo, y sobre todo que la facilidad de que pueden contar con el bono crédito, como estaba diciendo don Minor, que les sirve para la prima, porque la mayoría de los costarricenses no tienen para la prima. Entonces, con este bono crédito, ellos pueden acceder a estos créditos y poder tener la casa. Sí existen casas como decía la ministra, que no existían. No, sí existen casas. Nosotros tenemos casas para la venta de 39 millones de colones de 4 habitaciones que le facilitan con el bono que ellos están ofreciendo. Ya les quedaría el crédito de 35 millones con el bono, y con 800,000 colones sí pueden acceder a la casa. También está con nosotros acá en la mesa doña Dania Chavarría, es profesora en arquitectura de la Universidad de Costa Rica, también miembro de la Junta Directiva del BAMBI, a quien hemos estado mencionando pues mucho esta mañana, doña Dania. Y repetimos, porque queremos que nos quede un poco claro, y a las familias costarricenses que están viendo y escuchando el programa, volvemos otra vez con los montos, ¿verdad? Porque también el de 1.615.000 y resto, pues no todas las familias de clase media tienen ese ingreso familiar, que ahí, como decíamos, si usted tiene otros compromisos económicos, seguridad social, pago de la escuela de sus hijos, tarjetas de crédito, algunas otras deudas adquiridas, entonces al final, ¿cuánto es? Restándole esos 800, lo neto que a mí me queda para que yo pueda decir, o el banco me puede decir, sí, usted es sujeto de este crédito y este bono prima, que no sé si se le otorga a todas las personas, califican para eso o solo algunas. Sí. Buenos días. Bueno, en este caso en particular creo que ese es como el meollo del asunto. En realidad, bueno, hay que tener en cuenta que de esos 800,000 colones a 1.600.000, deberíamos de hablar de un 35% de capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Entonces creo que ese porcentaje, 35 a 40, creo que ese porcentaje es importante porque nos permite definir que el restante de esa diferencia es realmente lo que las familias estarían entonces aplicando a esos otros gastos que usted menciona, ¿verdad? Aquí las entidades autorizadas para este programa que se ha generado en el BAMBI definieron bajar ese porcentaje a un 35% para ampliar la posibilidad de que más familias tuvieran acceso, precisamente pensando en que las familias de clase media tienen altos niveles de endeudamiento. Dentro del análisis que se hizo en el trabajo de la comisión que desarrolló este programa, se entendía que era importante el programa de educación financiera, porque efectivamente muchas familias de ingresos medios no tienen acceso a este programa precisamente por esos altos niveles de endeudamiento. Entonces, bueno, las entidades van a definir si ese 35% es aceptable de acuerdo a su apetito de riesgo, ¿verdad? Cada entidad lo definirá, pero bueno, aproximadamente se maneja entre un 35 y 40%. Entonces, lo que hay que buscar es tratar de llevar a las familias que no logran por sus niveles de endeudamiento acceder al programa a través de estos procesos de educación financiera y bueno, de limpieza o saneamiento un poco de deudas, llevarlos a esa posibilidad de llegar a ese 35%. Doña Dania, ¿qué pasa, por ejemplo, con una jefa de hogar o una familia que esté al mando solamente una persona? ¿Tienen oportunidades también para el señor de la Cámara de la Construcción? ¿Tienen ellos oportunidades, don Ricardo? Y ¿qué pasa también? Nuestra sociedad se ha hecho consumista y tenemos una deuda increíble en tarjetas de débito y de crédito. ¿Tienen ellos oportunidades, doña Dania, después don Ricardo? Bueno, creo que un poco articulado a lo que decía anteriormente, tienen oportunidades en el tanto se trabaje
previamente con un proceso de limpieza de esas deudas, y esto se da a través del proceso de educación financiera. Nosotros entendimos en el desarrollo de este programa que si no se daba como uno de los componentes importantes este proceso de educación financiera, pues las familias no iban a tener esta posibilidad. Ahora, el INBU generó un producto que está dirigido específicamente a mujeres. Este producto, bueno, va o ronda más o menos el mismo promedio que tenemos ahorita en Bambi, y financia hasta 58 millones de colones, hasta 35, si la familia o la mujer tiene lote. Y entiendo la pregunta pensando en que una jefa de hogar sea la única que tenga el ingreso, por ejemplo. Pero ¿qué pasa también si tiene tarjetas de crédito, si tiene deudas, si tuvo que haber pedido dinero prestado para poder comprar el comestible, para poder pagar todas las deudas que ha adquirido? ¿Cómo hacer una limpieza para poder acceder a un crédito de esta clase? Sí, el gobierno de hecho tiene también ahorita un programa, o como dentro de sus prioridades está este proceso de educación financiera, ¿verdad? Precisamente pensando en que estas familias en este momento no tendrían acceso inmediato al subsidio, o por lo menos pensando dentro del programa del Bambi, pero pensando que a futuro puedan tener este acceso. Sí, doña Dania, vamos a ir con don Olman Vargas, quien es del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Don Olman, ya usted ha escuchado lo que han dicho nuestros panelistas y también la ministra. Realmente, de acuerdo con su expertise y todo lo que ustedes han podido observar, puede tener la clase media vivienda en este momento, las facilidades que han dicho que existen en este momento y la falta de comunicación, como lo dijo una de nuestras panelistas, para la clase media, que no tienen información para poder acceder a lo que es el bono. Buenos días. Muy buenos días a ustedes, a todos los compañeros ahí en el panel y a todos los televidentes que los ven. Bueno, a mí me parece importante aclarar algunas cosas, tal vez para ubicarnos en el contexto de la situación que tenemos en este momento, que es una situación que nosotros entenderíamos delicada específicamente para la clase media. Las estadísticas nos dicen que con respecto al 2018, en el 2019 hemos tenido un aumento importante de asignación de bonos de vivienda. Eso quiere decir que la clase más necesitada está siendo mejor atendida, pero igualmente hemos tenido una disminución muy importante en todos los proyectos tramitados para vivienda de clase media. Es una disminución de aproximadamente un 11% con respecto al año anterior, y es una disminución que ya ha venido siendo consistente a través de los últimos años. ¿Qué es lo que está sucediendo en el tema de la clase media? Nosotros pensamos que hay un círculo vicioso. Es cierto los ingentes esfuerzos que ha estado haciendo el Ministerio de Vivienda y que ya la ministra y don Maynor explicaban anteriormente, para mejorar la posibilidad de acceso a la clase media a los créditos de vivienda. Pero la realidad no está tanto en el monto al cual puedan tener acceso, está en la posibilidad de accesarlo. Para decirlo claramente, anteriormente, durante muchos años, lo que se analizaba en las entidades crediticias era la capacidad de pago de las personas, pero ya no se analiza solo la capacidad de pago, sino se analiza el riesgo financiero. Y como bien decía usted anteriormente, ese riesgo financiero se ve marcado no solo por las deudas y compromisos que tengan las familias, sino, por ejemplo, por el estado de sus tarjetas de crédito. El número de tarjetas de crédito que tengan, y sobre todo si esas tarjetas están ya en sus topes máximos, afecta la posibilidad clara de una persona de acceder a la vivienda. Entonces, aunque por salario tenga disponibilidad de tener un acceso a un determinado monto, por su riesgo financiero las entidades crediticias no le dan el crédito. Y eso es entonces cuando entramos en el tema de la oferta y la demanda. Obviamente las desarrolladoras van a generar oferta de viviendas si hay una demanda claramente establecida. Y la demanda está claramente establecida. Son miles de familias de costarricenses que quieren construir su vivienda. El problema es que esas familias, aunque por ingresos puedan acceder a un crédito, por el riesgo financiero y el análisis que le hacen, no acceden. Y los desarrolladores no se van entonces a arriesgar a generar
una oferta que después no va a ser satisfecha porque aunque hay una demanda establecida no puede acceder al crédito. Entonces entramos como en un círculo vicioso. Nos consta que el Ministerio de Vivienda, y lo decimos claramente, en esta administración ha hecho esfuerzos ingentes para tratar de solventar esa situación con algunos de los programas que ya ellos explicaron anteriormente, pero igualmente nos preocupa que mientras el Ministerio de Vivienda hace todos esos esfuerzos, el Ministerio de Hacienda, a través del plan fiscal y de una interpretación que hicieron, que a nosotros nos parece completamente inadecuada de lo que se había negociado en la ley, va a generar que a partir del 1 de octubre todos los proyectos que se registren, incluso de vivienda de interés social, van a tener que pagar el 13% del IVA y eso probablemente el año entrante, en el segundo semestre, va a generar un proceso recesivo en el sector de la construcción que va a afectar específicamente y sobre todo a las viviendas de clase media. Entonces estamos como en un círculo vicioso con la clase media. Por un lado, un gobierno que a través del Ministerio de Vivienda hace ingentes esfuerzos, hace muy buenos esfuerzos por mejorar la situación, pero por otro lado el Ministerio de Hacienda le pone una traba, que es una traba importante y fuerte y que va a afectar al sector, y por otro lado la gente con una necesidad establecida de generar vivienda, una demanda importante, pero sin poder acceder a los créditos por el análisis financiero que desde hace algunos años empezaron a hacer las entidades financieras y que ha afectado completamente el tema de la construcción de vivienda de clase media. Es decir, don Olman Vargas, director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que el aumento que se registró en la construcción residencial de un 33% en el año 2018 no es de esa clase media, no es de esa clase que está construyendo vivienda en los residenciales, sino más bien es las mismas constructoras que están haciendo esas viviendas para poderlas promocionar y vender a las familias. No sé, don Sí, tal vez Olman. le explico, digamos, no hay un aumento del 33%, lo que la estadística lo que nos dice es que de todo el trámite de permisos de construcción que se generan, de todos los proyectos que se va a construir, aproximadamente el 60-65% son proyectos para vivienda, incluye condominios, casas, chalets, etcétera, y específicamente de ese 60%, un 33-35% son viviendas puras, digamos, que no son condominios o ese tipo de soluciones. A pesar de que en todo el sector de la construcción el 2019 ha crecido aproximadamente un 6%, es lo que tenemos el dato más actualizado en este momento con respecto al año 2018, específicamente en el tema de las viviendas para clase media ha disminuido un 10%. Igualmente, en el tema de las viviendas de interés social, más bien ha aumentado y esa es una buena noticia. Pero en el tema de las viviendas de clase media sí tenemos una disminución importante y que ya se ha sostenido en los últimos años. Perfecto, gracias a Olman Vargas, director del CEFIA. Tenemos también a doña Elizabeth Rodríguez y a Steven Arroyo. Ellos son una pareja de clase media que ha estado intentando también acceder a este tipo de créditos, pero vamos a escuchar cuáles han sido esas barreras que han tenido, cuál ha sido la vivencia que ellos como experiencia han podido ver a través de este proceso y cuáles han sido las trabas. Adelante. Hola, muy buenos días. Sí, nosotros, bueno, como pareja ya recién casada, queremos ya optar por una vivienda propia porque, bueno, hasta el momento nosotros estamos alquilando y queremos ya la opción de vivienda propia. Muchas veces sí se dan trabas, se dan muy poco, le indico, que sean muy pocos requisitos a la hora de ya uno ingresar al internet o preguntar por vía telefónica, algo así. Ya al momento de ingresar todos los datos y todo eso ya vienen requisitos ya totalmente diferentes. Estábamos viendo, nosotros hacemos lo que es el compare y compruebe y también hemos visto diferencias en tanto, digamos, bueno, si uno tiene la facilidad de tener su lote propio, ya sí es un monto un poco más bajo, pero digamos, como en el caso de nosotros que queremos ya empezar desde cero, digamos, empezar desde lo que es lote, casa, hemos visto varios proyectos en diferentes lugares, apartamentos, hogares, pero el precio varía, depende de la zona. Mientras más alejado sea la zona, es un poco más económico, un poco se abaratan más
lo que es ya el obtener una vivienda. Pero estamos analizando aquí con lo del Bambi, que dice que va dirigido a familias con ingresos de 807.000 colones y 1.615.000 colones. Está bien, pero te otorga un bono familiar de vivienda de entre 4.4 millones a 6.3 millones. Y así va en diferentes entidades financieras como públicas, privadas, cooperativas, mutuales. Ahí va cambiando, varía todo, tanto lo que es los intereses, que van desde los 8.50% hasta, bueno, en este caso 11.25, dependiendo de la entidad bancaria. Pero sí se da muchas trabas, porque en el caso de nosotros, que tenemos un ingreso, digamos, como un núcleo familiar, muchas veces, tanto por los gastos que tenemos, porque eso no se toma en cuenta, que no se toman los gastos a la hora de, digamos, como lo que es la alimentación, el pago de la luz, el pago del agua, aparte de los gastos tanto por aparte como lo que es el transporte, ya sea que si se va por transporte público o por la gasolina, tanto en el transporte privado. También hemos visto mucha diferencia, porque sí hay algunas entidades que sí les gusta, pero hacer los préstamos en dólares. Ok, ¿por qué en dólares? Porque el dólar varía y da sus diferencias, tanto que baja muy poquito, pero sí sube mucho. Eso es lo que le interesa a las entes financieras, porque nosotros hemos estado optando por la opción tanto en colones, y cuando es en colones sí se nos ha dado un poquito más la traba por lo mismo. Porque, como les indicaba, hay ingresos promedios que te piden de 726.000 hasta 1.560.000, de 674.000 hasta 1.615.000, de 807.000 a 1.615.000. Pues sí, está bien, pero ya a la hora de hacer las cuotas y hacer los análisis y todo eso, te dan hasta un plazo de 30 años. Y también lo que sí hay que ver mucho es el sistema de la tasa, tanto del interés que ofrecen los bancos. En este caso había uno que era como el más cómodo, que estaba en 573.476, y había otro que sí se daba un caso que pedían cuota mensual de 784.090, imagínense. Y si yo tengo un ingreso, digamos, entre ella y yo, podría ser unos 900.000 colones, todo se nos va prácticamente en los servicios públicos. También se nos va lo que es el servicio municipal, que ya sea que es trimestral o lo que es anual. También por eso es una de las trabas, porque sí te ponen cosas muy fáciles, tal como ella, que ella hasta el momento es ama de casa, y ella es estudiante. Sí se nos complica un poco más, porque a ella sí le piden más requisitos, igual a mí me piden más requisitos. Entonces el monto, lo que es monetario, sí ya es como un poco más, menos accesible a uno tanto por los gastos que tiene uno por fuera, como decían ustedes, tarjetas de crédito, en el caso, pago de servicios públicos y todo eso. Y estaba analizando que para una compra de un automóvil, no sé si es porque es el monto un poco más barato, sí te dan más requisitos, porque ahí sí te piden un monto mínimo de 450.000 colones, imagínense. 450.000 colones, te dan el acceso al crédito muchísimo más rápido a la hora de comprar un automóvil que a la hora de comprar un hogar. Sí, bien, muchísimas gracias. Y yo veo también que la opción de eso, de que uno como es ama de casa, entonces le cuesta a él tener más la opción de la vivienda, porque como yo no gano lo que ellos necesitan, y también porque yo solo hago cosas de quequitos y cosas así que pueda uno para sobrevivir, que eso también afecta mucho a la familia. Sí. Muchísimas gracias a don Steven y a doña Elizabeth por habernos acompañado, a doña Mélida Odio, promotora urbana.
Esto es uno de los casos que usted tanto ha vivido. ¿Sienten ustedes los desarrolladores que están como burro amarrado contra tigre suelto, como decía nuestra abuelita? Sí, bueno, la realidad del endeudamiento, sí tienen razón todo, es una falta de educación financiera que tenemos los costarricenses y hay que ordenar mucho las finanzas. Pero sí, como comentaba don Steven, las cuotas son muchísimo más bajas. Si uno puede acceder a una casa que le alcance o que esté pagando lo mismo que paga de alquiler, lo pague por la casa propia, que sería lo ideal. Y sí hay ofertas, sí hay casas de esos precios, sí se pueden conseguir. ¿Cuántas casas están haciendo ustedes en este momento como desarrolladores? Nosotros estamos haciendo, en este momento, en esta etapa, son 120 casas, están en 39 millones de colones y la mensualidad queda en 300.000, 350.000. Ricardo Tapia, asesor económico de la Cámara de Construcción. Escuchábamos el caso donde ellos hablaban de montos que tenían que pagar de intereses, aparte de tener ese ingreso bruto de 800.000 o más, ¿verdad? Ellos hablaban, muy importante, que el tema del interés, más todos los gastos que uno tiene, ¿verdad? ¿Qué tan...? Eso es lo que ellos se han topado en las entidades financieras. Entonces, no sé cómo lo podemos interpretar y qué mensaje darle a los costarricenses que tienen tal vez un alegrón de esta posibilidad, pero llegan a los bancos y se topan estos sistemas. A ver, yo sí creo que hay posibilidades y hay que buscar las posibilidades y también hay que informarse mucho como consumidores. Pero sí, al mismo tiempo, hay algo muy importante que han dicho aquí, que es un tema de educación financiera. Es muy complejo que una entidad bancaria que vea que tenés deudas en tarjetas de crédito y tenés un montón de deudas por ahí, pueda acceder a prestarte mucho dinero por el riesgo que eso supone para la entidad financiera también. Entonces yo sí creo que es importante, en primer lugar, que las familias se informen lo más posible porque posibilidades existen, y en segundo lugar, que sí traten de ordenarse lo más posible, porque independientemente de cualquier opción que vayan a obtener, van a tener que pagar una cuota y van a tener que acostumbrarse a pagar una cuota. Pero si hay opciones de cuotas, como decía doña Meli, de 300, 400 mil. Claro, correcto, sí, claro. Bueno, ella misma que tiene proyectos en esos estratos, entonces ella ¿quién mejor que ella para decirnos esto, ya que ella tiene viviendas de esos niveles? Pero sí es posible, es posible. Es un tema de buscar, de verlo bien, pero también de ser lo más ordenado posible como familias, porque en el fondo un gasto como una vivienda no es un gasto en el que yo debería decidir hoy voy a ir a comprarme una vivienda y mañana me otorgan el crédito. Posiblemente no sea algo así de sencillo. Hay que llevar un proceso de saneamiento de las finanzas porque si no también va a ser muy difícil soportar la cuota durante los 30 años. Entonces yo sí creo que es importante que primero que se busque la información, pero también que se eduque financieramente a la población, inclusive desde los colegios, si es posible, para que ya desde el puro principio de su vida, desde las primeras etapas de su vida, puedan saber que si ellos quieren una vivienda, tienen que tener unas finanzas lo más sanas posible también. Podríamos decir, don Maynor, de acuerdo con lo que está diciendo don Ricardo, doña Mélida y doña Dania, que lo que existe en este momento es falta de educación, falta de preparación financiera, y cómo han logrado ustedes acoplar estas fallas que hay, por decirlo de alguna manera, a la situación que ustedes viven diariamente cuando ustedes tienen que estar dando solución constante. Bueno, el programa lo que busca casualmente es dar acceso, y el programa tuvo un objetivo fundamental de intentar montar todas las variables financieras para que las cuotas estuvieran menores a 300.000 colones. Entonces, con la mezcla del bono de vivienda, la mezcla de la tasa de interés más baja, y lo que está haciendo es que las familias puedan tener un acceso. Para hacer el programa dijimos, bueno, ¿para qué vamos a hacer un programa a promover esto si no hay oferta? Y realmente hicimos un inventario con las entidades, con los desarrolladores. Y nos dimos cuenta que en la GAM, en las 4 provincias, hay 1.650 viviendas, unas construidas y otras en construcción en el momento que hicimos el trabajo. Ya habían 350 construidas y el resto, 1.300 unidades en construcción. Quiere decir que sí realmente hay oferta. Cuando don Olman daba datos de las proyecciones, pues son datos importantes. Pero yo creo que también es muy importante que la población sepa que ya hay un inventario, que sí hay casas que están entre 37,5 millones
a 50 millones de colones. En el mercado son 1.650. En distintas provincias hay 455 en Alajuela, 893 en Cartago, 56 en Heredia, 246 en San José. O sea, sí hay ofertas. Es cuestión de que la gente se involucre, se haga un plan. Un tema que es importante es que la ciudadanía tiene que entender que tener una vivienda no es una actividad, es un proceso. Si la gente quiere empezar hoy y terminar dentro de un mes, no lo va a lograr. Es un proceso que puede tomar 3, 6, 9, hasta 12 meses. O sea, es decir, si uno quiere una vivienda, tiene que empezar un proceso. Y ese proceso tiene que ver con ajustar sus finanzas, tiene que ver con buscar oferta, tiene que ver con buscar las opciones de los bancos. Pero sí hay oportunidades tanto en oferta como en el nuevo programa que el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Gobierno de la República ha puesto a disposición a través de las entidades financieras. Bien, antes de darle la palabra a doña Dania y a otras personas que están vía telefónica con nosotros, el presidente del INBU y demás, vamos a leer los comentarios también que nos llega precisamente de nuestra audiencia, que es un tema que es pues muy interesante para todas las personas. Dice Paola Badilla Vargas, también hay que tomar en cuenta que muchos de estos créditos son para familias, es decir, yo como persona soltera sin hijos soy excluida de vivienda para bono de clase media, ejemplo, vivienda accesible para núcleo familiar. El segundo comentario es de Eva Laraya Vega y dice, los criterios, montos y mecanismos están desactualizados y no hay mucho que hablar. La muestra es la poca dinámica constructiva, que más bien van a la baja. Parece que el interés no es población, sino el lucro de los intermediarios. Nos dice Olman Mata, qué triste que los políticos, académicos y empresarios parecen distantes de la realidad social que vive la clase media. Plantean iniciativas que no contemplan la realidad. Eso es parte de los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales. Y doña Dania, queríamos consultarle, doña Dania Chavarría, profesora de arquitectura de la UCR, disculpe. ¿Cuál es también la recomendación? Bueno, hay una de las personas en los comentarios que dice el tema de yo, como una persona soltera, si tengo un ingreso de 800,000 colones y 400 son para pagar la casa, bueno, ¿verdad? Entonces analizarlo también desde la perspectiva de esas familias que viven, una madre soltera, una persona que tomó la decisión también de comprar su casa pero vive sola, y cuáles son las mejores opciones, porque la gente está migrando como a otros sectores más fuera de lo que es el gran área metropolitana, por el tema de los precios de los terrenos que también están elevadísimos, analizar el desempleo. Hay una informalidad creciente en Costa Rica, un desempleo que casi llega al 12%, entonces pues todos esos son puntos que van restringiendo un poco más el público meta. Bueno, de hecho, si analizamos desde el punto de vista urbano y de mercados de suelo, efectivamente, gran parte de la informalidad que se genera en las ciudades es precisamente a partir de estos grupos que no tienen acceso precisamente a estos financiamientos y que deben de buscar entonces soluciones informales. Y por eso tenemos la mayor cantidad de asentamientos informales concentrados en las áreas urbanas, precisamente donde hay más accesibilidad a transporte público, a empleo, etcétera, por mayor cercanía, pero a su vez costos de suelo más altos que llevan a que estas familias no puedan tener o de aire, por ejemplo, porque cuando yo compro en una de esas megatorres no estoy comprando terreno. Exactamente, bueno, ahí también hay un tema cultural, ¿verdad? Tenemos la idea de que cuando compramos un tercer cuarto o un, no sé, 15º piso, estamos comprando un pedazo de aire, ¿verdad? Esa es la sensación de la gente y muchas veces la gente dice, bueno, ¿y qué pasa si tiembla? Y si se cae el edificio, no tengo terreno finalmente, ¿verdad? Entonces hay un tema cultural, tiene que haber un cambio, digamos, también en cuanto al tema de mentalidad, en cuanto a los nuevos modelos de vivienda. Lo mencionaba ahora doña Irene, hemos estado trabajando como parte de una comisión también interinstitucional, donde también participa Don Maynor, el Colegio de Ingenieros, etcétera, donde estamos buscando algunas soluciones dentro de la gran área metropolitana y específicamente centros urbanos, un proyecto específico, uno que hemos denominado Vivienda Inclusiva y Sostenible 4x1. ¿Qué queremos hacer con esto? Multiplicar el suelo en la ciudad en lotes pequeños por 4. ¿Por qué por 4? Porque es lo que nos permite la norma sin ascensor o sin elevador. Entonces, lograr generar en lotes muy pequeños, deteriorados o ociosos, soluciones de vivienda que sean de bajo costo. En este momento estamos trabajando con 2 proyectos demostrativos donde precisamente los costos nos dan aproximadamente 25 millones de colones por unidad.
Y la idea es esto después extenderlo también a clase media. Los proyectos demostrativos se van a trabajar de momento con el subsidio total del bono, ¿verdad? Que sería artículo 59, pero la proyección es también Incluye extenderlo lote a clase y media. casa. Lote y casa, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Multiplicando ese suelo por 4, por 3, donde había una casa, ya ahora vamos a tener 6 o 5 o 4 o 3, y con esto ese costo de suelo de alguna manera lo distribuimos entre todas las familias, ¿verdad? Entonces aquí hay que generar diferentes opciones también, y si seguimos en la mentalidad que tenemos como costarricenses de la casita con patio y que obviamente responde a otro modelo que es el de esta ciudad más dispersa, ¿verdad? Pues obviamente vamos a seguir teniendo soluciones de precios altos, Sí. a menos de que estén en las afueras de la ciudad. Sí. Tenemos vía telefónica a don Tomás Martínez, quien es el presidente de Limbo. Muy buenos días, don Tomás, ya en nuestros últimos minutos. ¿Cuál es la oferta que ustedes ofrecen para la clase media? Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos los que están allá en la mesa acompañando en vivo y a todos los oyentes, la audiencia. Sí, bueno, nosotros desde el Limbo nos hemos sumado a las alternativas que desde Presidencia y Ministerio de Vivienda se ha generado con mutuales, con bancos estatales. Como sector nos hemos sumado para dar opciones adicionales. Yo sí quisiera destacar que evidentemente de esta iniciativa que ha tomado la Presidencia y el sector, sí se ha logrado evidentemente una baja en las tasas de interés, que podría decir yo, han empezado a acercarse a las tasas que históricamente ha manejado el Limbo, que son unas tasas muy bajas. Nosotros en realidad ofrecemos 4 alternativas. Una es el sistema de ahorro y préstamo. Es una alternativa que a su vez tiene 6 opciones, es decir, diferentes niveles de planes en los cuales hay un porcentaje de ahorro y un porcentaje de préstamo. A la fecha llevamos como 500 créditos asignados más o menos, con un promedio de costo de vivienda de 44 millones de colones, lo cual nos indica que sí efectivamente apunta en gran medida a clase media. Y tenemos otras opciones adicionales. Están las líneas de crédito, Credimbu, clase media, y Crece Mujer, que son, digamos, líneas con un monto un poco más pequeño, porque el SAP a la fecha ha colocado 16.000 millones de colones, pero estas 2 líneas tienen unos montos un poco más reducidos, salen normalmente en Expo Construcción y en Expo Casa, y están dirigidos a créditos que no requieren una etapa previa de ahorro. Y está adicionalmente como cuarta alternativa el tema del bono ordinario, que también como entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional de Vivienda también lo tramitamos. Es decir, en total más o menos estamos generando al año entre 600 a 700 soluciones de vivienda. Escuchando un poco los antecedentes de lo que se ha manejado en la conversación sobre este tema, coincido en destacar que es muy importante la disciplina, el orden de educación financiera para mantener un elemento fundamental en este tipo de créditos, que es la relación cuota-ingreso. Ya Daniel lo decía, más o menos entre un 35 y un 40%, que permite asegurar esa sostenibilidad del crédito. Es decir, con ingresos de 800.000 colones, destinar 350.000 colones para ahorro o para crédito permite acceder a una solución de vivienda alrededor de los 30 millones de colones, y ahí subiendo un poco más, 420.000 colones a 45, 542 a 58, pero sí se requiere esa educación financiera, sanear esas finanzas para lograr establecer esa meta de la vivienda. Ajá, don Tomás Martínez, presidente ejecutivo del Limbo. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes están pidiendo para estos diferentes módulos de préstamos de vivienda que usted dice, o facilidades de vivienda que usted menciona? Porque incluso habló una de 17 millones que no nos quedó muy claro. A ver si nos habla un poquito más de esta alternativa. No, de 17 millones no.
está en el sistema ahorro y préstamo. Mencionó ese monto, pero no entendimos bien a qué se refería. Tal vez si nos aclara, sí. Bueno, los requisitos básicamente están dirigidos de la siguiente forma. Lo que es sistema ahorro y préstamo, el requisito básico es mantener la capacidad de ahorro durante el primer periodo del plan. Sí, como decía, hay un plan, los planes tienen un porcentaje de ahorro y un porcentaje de crédito. Entonces, hay 6 alternativas de planes, 2 años de ahorro, 4 de crédito, 3 de ahorro, 6 de crédito, 4, 7, 5, 8, 7 días, hasta 10, 12. Ahí el requisito es mantener el ahorro constante, cumplir con la etapa de ahorro para pasar al nivel, a la etapa de crédito. En las líneas de crédito, lo que no son planes de ahorro y préstamo, en las líneas de crédito, básicamente lo que necesitamos es certificar el nivel de ingresos, básicamente 1 año como trabajador asalariado, si es un trabajador independiente, 2 años de trabajador independiente con ingresos certificados por un contador público, el certificado que da la CEFES, y básicamente, de hecho, son muy pocos los requisitos, los hemos facilitado mucho y tenemos una línea de crédito. Ahora que escuchaba uno de los comentarios, me parece que es de doña Paola, si no me equivoco, se dijo que era una mujer sola, sin familia, y que no tenía ahorro en crédito. Hay una línea que hemos dirigido para personas que tienen esta condición, que es Crece Mujer. Es una línea de crédito dirigida a la mujer cabeza de hogar de clase media y que básicamente genera la posibilidad de acceder a un crédito sin mayor requisito que el certificar su nivel de ingreso. Es decir, no tiene que estar, no importa que esté casada, que esté soltera, que tenga hijos o no los tenga, necesita básicamente... Perfecto, don Tomás. Certificar un nivel de ingreso neto de 700,000 colones. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que cortar por acá, pero Katia, tenemos más comentarios. Sí, exactamente, tenemos más comentarios y es que Patricia Navas dice en su comentario que aquí es sacándose el acumulado o el loto. La clase media es el trapo de las cajetas. Viven los de bajos recursos y es sostén de pensiones de lujo. Y lo más increíble es ver la facilidad que a gente extranjera ya tienen sus casas. También nos dice Andrés, hablan de educación financiera, pero no de las tasas de usura de las tarjetas de crédito. Muchas entidades están llenando los bolsillos con la precarización de las clases. Ustedes, cada uno podemos iniciar tal vez con don Ricardo, pues una conclusión de este tema y lo que dice la gente en comentarios que es un poco más distante de lo que hemos conversado. La realidad. Sí, unos 30 segundos, don Ricardo. Sí, tal vez como el último comentario, yo sí insto a la gente a que se informe sobre las posibilidades, sobre las opciones, sobre el trabajo también que está haciendo el Ministerio de Vivienda ahorita con el tema de acceso al crédito. De parte del sector privado estamos totalmente dispuestos a impulsar todas estas medidas, a calzar la oferta siempre que existan las condiciones que ayuden también a las familias para acceder a este tipo de viviendas. Entonces, como conclusión es eso, sí, es importante el tema de la educación financiera, eso es clarísimo. Las familias costarricenses necesitan ordenarse un poco más y es parte también de la política de Estado que hay que generar en cuanto a educación financiera. Pero como les comento, yo creo que lo más importante está aquí, que las familias se informen y que busquen lo más posible si quieren iniciar el proceso de comprar una vivienda. Doña Dania. Sí, bueno, yo creo que aquí es muy importante, dados los comentarios, entender que hay familias que se salen de los parámetros y requisitos del sistema y que entonces hay que generar también una oferta para estas familias. Entender que el monto del subsidio no es la solución para todas las familias, ¿verdad? Entonces, precisamente por esto, otros mecanismos como el que comentaba don Tomás del limbo, etcétera, es importante. Valorar esta posibilidad de acceso a una oferta crediticia. También
el tema de la comunicación es súper importante, la estrategia de comunicación de este tipo de productos, porque muchas familias desconocen de la existencia de los productos y de que tienen realmente posibilidades de acceder a estos programas, y además de alguna manera el proceso de educación financiera llevará a estas familias a que entiendan o a llegar a un punto donde puedan realmente tener acceso a estas soluciones. Hay un tema interesante que lo último que quiero mencionar: no queremos que siga pasando que muchas veces estas familias de ingresos medios tienden a renunciar inclusive a sus empleos para poder pasar a los estratos más bajos y acceder a un subsidio de vivienda. Bien. Don Maynor y doña Mélida. Don Maynor. En realidad es claro que hay oferta, que es importante, ¿verdad? O sea, la gente normalmente dice, no encuentro casas de 35, de 40, 50 millones de colones, y si existen, hay información en las entidades, pueden ir a los bancos. Creo que es fundamental que la gente vaya a la entidad financiera, a las mutuales, a los bancos, para que ahí reciban esa información. Ellos tienen proyectos que ellos mismos financian, que pregunten por ese programa de clase media que está apoyando el Banco Hipotecario de la Vivienda, que es una gran opción, por la prima, por las tasas de interés más bajas. La gente normalmente se queja de las tasas, las tasas están bajando, este programa tiene tasas muy bajas, hay que aprovechar, pero hay que esforzarse, hay que lucharla y hay que realmente perseverar. Muchas gracias, doña Mélida. Sí, yo creo que sí es muy importante, y como dijo Dania, no renunciar al sueño. Sí hay posibilidades, sí hay casas. Estas facilidades que están haciendo ahora del subsidio y del bono representa la prima, que nadie tiene la prima, así que asesórense porque sí hay posibilidades. Perfecto, Katia, y gracias a todos los invitados del día de hoy por abarcar este tema. Llegamos hasta acá a la revista. Buenos días. Buenos días. A continuación, Promuévete.